Bueno, son las 6. Si quieres, Alberto, tomar la palabra. Pues correcto, para ser puntuales en esta apertura. Pues muy buenas tardes a todos. Soy Alberto Raigosa, presidente del capítulo México de ACMP, Association of Change Management Professionals. El objetivo que tenemos como asociación es agrupar a los profesionales de gestión de cambio bajo el concepto, primero, de tener una mejor práctica, mucho más sólida y estructurada, además de promover el que las personas puedan, por un lado, aportar sus conocimientos, sus ideas, sus experiencias, pero también que puedan aprender cosas nuevas, diferentes, nuevos enfoques, y por otro lado, que puedan también conectar, hacer networking con todos los compañeros que nos estamos dedicando a esta importante disciplina que es la gestión del cambio. Algo importante que les quiero comentar es que estamos preocupados en la asociación por ofrecer en estos momentos algún tipo de alternativas que ayuden a la reflexión de los profesionales, como el tema que nos toca ver hoy, en el cual pensamos qué vamos a hacer después de esto y que nos pueda ayudar en esta situación. De alguna manera estamos ante algo totalmente inesperado que nos ha generado una inflexión, por no decir una disrupción. Y esto nos va a traer como muchas consecuencias. Nosotros como profesionales tenemos que actuar y adelantarnos un poquito a esto. Por eso nuestra intención es ofrecer, ya hemos ofrecido en el pasado también algunos otros eventos de este tipo, que tienen que ver con cómo vamos nosotros como gestión de cambio, qué vamos a hacer con esto, primero que estamos viviendo, y después qué vamos a hacer una vez que tengamos la que es llamada la nueva normalidad. Entonces, yo les agradezco a todos el que estén con nosotros. De alguna forma, nosotros como asociación, pues estamos creciendo, ya tenemos 2 años de trabajar en México, ya tenemos un grupo sólido de miembros, ya tenemos actividades continuas, actividades de desarrollo, tenemos actividades de responsabilidad social, tenemos otra serie de cosas. Entonces, quien esté interesado y quiera saber un poquito más de nosotros, pues los invito a que participen. Y pues bienvenidos a este evento, no quiero quitar más tiempo y los dejo con Juan Carlos Cuen, quien es el director de desarrollo del capítulo México de ACMP. Gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Solamente para hacerles una invitación a los que están participando ahorita y que aún no se han unido a la asociación, para que lo hagan. Ahí están los vínculos en nuestra página de internet y puedan beneficiarse mayormente de todos estos recursos. Sin más, los dejo en el micrófono a Cristian Vieira y Marta Ibáñez para dirigir este webinar. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Cristian Vieira. Como ya saben, consultor de gestión del cambio. En los últimos 12 años también en transformación digital y administración de proyectos. El día de hoy vamos a platicarles un poco sobre el enfoque del cambio después de COVID. ¿Cómo vamos a gestionar el cambio después de que pasemos esta etapa y este contexto? Muy bien. Pues los invito primero que nada a que traslademos nuestra comprensión al pasado. Partamos de dónde venimos. Al pasado, a la vida antes de la vida, es más, vayámonos a tiempos inmemoriales y reflexionemos sobre dónde ha desembocado esta secuencia de causas y efectos desde el pasado más remoto que ustedes se quieran imaginar. La respuesta, independientemente del pasado que cada uno de nosotros hemos imaginado, nos lleva, por supuesto, a desembocar en este preciso momento y en este preciso lugar. Estamos aquí y estamos ahora. Todos y cada uno de nosotros.
¿Cómo vemos nuestra situación actual? Tendemos a ver que nuestra situación es un hecho aislado, es algo que se va a dar una sola vez, no se va a repetir, y lo abordamos planteándonos siempre preguntas como ¿cuánto va a durar? ¿Se va a acabar dentro de una semana? ¿Va a durar un mes o tal vez un año? ¿Y cómo va a influir esto en mi vida? Pero nos damos cuenta que nuestra situación no es un hecho aislado. Nos damos cuenta más bien que este contexto no afecta únicamente a nuestra familia, a nuestra empresa, a nuestro país. Realmente afecta a otros seres a nuestro alrededor, es más, afecta a todo el mundo. Y nos damos cuenta que todo el mundo desea básicamente lo mismo que nosotros. Sentirnos libres de sufrimiento, sentirnos libres de dolor, de ansiedad, de incertidumbre, de miedo, pero sobre todo sentirnos perdurablemente satisfechos, felices y plenos. Alrededor del mundo, esta situación se da a todos los niveles sociales, económicos, a todas las culturas, y por lo tanto nos damos cuenta que no estamos aislados, que esto está pasando a todos. Pero vayamos un poco antes del contexto actual. ¿Cómo veíamos el tiempo? Lo veíamos como algo inagotable. Decíamos, bueno, ese viaje que tengo planeado lo voy a hacer tal vez en un par de meses más. O me voy a ir de fiesta ahorita y después hago los planes que tenía. O tal vez vaya yo a generar un plan de mi trabajo cuando realmente pues nos vamos dando cuenta que las cosas se van moviendo, siguen avanzando, el mundo sigue cambiando y nosotros mismos también vamos cambiando. Tal vez nuestros planes de hace 6 meses definitivamente no son los mismos que hoy. No nos veíamos así en enero, por ejemplo. Entonces, ¿por qué dejar las cosas para después? ¿Por qué pensar que a lo mejor cuando los niños se hagan mayores, cuando me jubile, cuando el trabajo se calme un poco o tal vez en invierno? Lo hacemos porque tenemos una resistencia natural al cambio. Preferimos las cosas como están, preferimos nuestras formas y actividades de forma habitual y que continúen de esta forma sin ningún cambio. Y creemos que el cambio pues no existe y que todo es estático. Pero entonces con este contexto empezamos a realmente darnos cuenta que no es estático, que las cosas van a cambiar y puede ser que al otro día las cosas cambien drásticamente. Entonces, nos damos cuenta ahora que el mundo, como lo conocíamos, ya no existe. Y ahora experimentamos un presente diferente. Un presente en el que nos damos cuenta que nosotros mismos hemos creado. Con cada frase, con cada acción, con cada decisión, hemos estado creando este presente. Pero no solo eso. Nosotros nos damos cuenta que a partir de ahora podemos hacer algo con este presente. A partir de ahora podemos tomar responsabilidad de lo que viene en el futuro, no solo para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, sino a nivel general en nuestra empresa, en nuestras actividades sociales, etc. Nos damos cuenta que el futuro no solo sucede, sino es el que nosotros hacemos que suceda. Y sobre esa responsabilidad, lo más importante va a ser nuestra motivación para gestionar el cambio, gestionar la resistencia al cambio y con eso poder tomar acciones y decisiones que van a, sobre todo, estar enfocados en mejorar nuestro futuro y el futuro de las siguientes generaciones. A través de la motivación vamos a trabajar y vamos a hacer lo posible para que al menos este año tengamos el mayor beneficio posible.
Nuestra motivación es de vital importancia. Nos damos cuenta que el futuro es hoy y que el futuro es el que estamos actualmente gestionando, el que podemos planear, el que podemos ahora darnos cuenta que no está fuera de nuestras manos. Dentro de lo posible, vamos a intentar anticiparnos y a gestionar. Hagamos conciencia, seamos conscientes primeramente, pues de que todo lo que hagamos a partir de hoy sí impacta nuestro futuro, pero también seamos conscientes de que debemos dejar fluir. Hay algunas cosas que simplemente van a suceder y van a estar como parte de nuestro contexto. Es el momento de ser conscientes del presente y del futuro y de aceptar el cambio, pero también mirar a nuestros lados, ya no como únicamente un hecho aislado, veamos a los demás y reconozcamos que estamos conectados. Estamos todos dentro de una red conectados y todos al mismo tiempo buscamos básicamente lo mismo, sentirnos plenos, felices y libres de sufrimiento. Ahora, pensemos en un contexto donde estamos tranquilos en casa, estamos con nuestra familia, e incluso aún dentro de la contingencia, pues estamos bien. O sea, económicamente podemos estar tranquilos, tenemos estabilidad y nuestros seres queridos nos acompañan. Y sin embargo, hasta en esos momentos más placenteros, encontramos un elemento de insatisfacción con tan solo rascar un poco la superficie. Algo simplemente no encaja, pero nos vamos a dar cuenta que ese algo no está en el exterior, en lo que nos rodea, sino en el modo en que experimentamos el cambio y sobre todo los impactos en nuestro entorno, cómo los experimentamos, cómo lo gestionamos y cómo reaccionamos hacia él, hacia el mismo. Nos damos cuenta, la verdad es que todo está cambiando todo el tiempo. Y por eso es importante hablar del tema, la gestión del cambio antes del COVID. Bueno, sí, me gustaría comenzar con el tema, si me ayudas con el slide siguiente. Muchas gracias. Bueno, pues ya tiene muchos años que hablamos de la famosa curva del cambio, en donde sacamos a las personas de su zona de confort, los hacemos pasar por toda una travesía, en donde pasan por diferentes etapas de negación, dudas, miedos, dolor, ira, etcétera, hasta que llegamos a una etapa de aceptación y con eso llegamos a una nueva forma de operar. Hace ya algunos años los cambios eran esporádicos y eran cambios muy largos. Y nos llamaban a nosotros los gestores del cambio para que los ayudáramos a que las personas hicieran este cambio de una manera más fácil, que ayudáramos a los colaboradores a atravesar el proceso de cambio de la mejor forma posible y de una manera que fuera rápida. Pero eso ya fue hace muchos años. Después nos dimos cuenta, en el siguiente slide, que ya no era un cambio esporádico, ya teníamos un cambio tras otro. Ya la famosa zona de confort ya no existía. Ya los cambios se hacían uno tras otro, uno tras otro. Teníamos necesidad de adaptarnos, de ver que los cambios constantes se necesitaban para adaptarnos al medio ambiente y que si no hacíamos esta adaptación al cambio, corríamos el riesgo de perder nuestra organización. Entonces, los cambios fueron uno tras otro. Y en los últimos años, un fenómeno que pudimos ver, y podamos dar al siguiente, es que los cambios no nada más eran uno tras otro, sino que hay cambios que manejamos de manera paralela. Había gente que estaba hasta en 3 cambios al mismo tiempo y el cambio pues era constante. Nuestro cambio era constante. Ya sabíamos que íbamos a estar viviendo en diferentes cambios, que el proceso de innovación eran importantes, que tuviéramos planes de llevar a cabo estos cambios que pudieran ser en waterfall, en cascada, o pueden ser ya ágiles, que son todavía muchísimo más rápidos, nos hacía cambios constantes. Y ahora podemos decir que el cambio en nuestra vida era constante. Pero entonces llega el COVID. Si me ayudas con el siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que pasa después de que llega el COVID? Pues nos movió y vimos que este cambio ya no era tan constante como lo teníamos nosotros manejado.
¿Qué es lo que pasó? Pues que estamos viviendo en un cambio que sabíamos manejar y si me ayudas con un clic, por favor. Y nos retrasa planes. Cambios que tenemos planeados se retrasan, otros se posponen para fechas que no tenemos todavía claridad de cuándo vamos a iniciar, e inclusive cambios que estábamos llevando a cabo desaparecieron y ya no hacen sentido continuar, y esos esfuerzos que iniciamos ya no van a continuar. Y observamos dos fenómenos diferentes. El primer fenómeno es que tuvimos una curva un poco más profunda y más pronunciada, en donde nadie tenía planeado esto. Algunas empresas estaban más preparadas que otras. También el giro del negocio influyó mucho y hoy en día las empresas están o en las fases más bajas de esta curva de aceptación o están apenas logrando salir, porque no lo pudimos planear, no pudimos hacer lo que hacemos siempre, nuestro diagnóstico y buscar a estos stakeholders. No, entramos a una etapa de incertidumbre desinformada. Y apenas estamos saliendo. Y el segundo fenómeno fueron que tuvimos cambios que fueron mucho más rápido de lo que hubiéramos tenido si los hubiéramos planeado, como la transformación digital, que ni tiempo tuvimos de tener ni dolor ni nada, sino que se tuvieron que dar por la necesidad. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como gestores del cambio? ¿Qué me toca a mí hacer como gestor del cambio? Bueno, pues tenemos tres cosas que hacer. Lo primero, parar la caída, que ahorita podemos decir que la mayoría de las organizaciones ya lo hicieron, parar la caída. Después, mantener el rumbo. Y como número 3, planear la nueva forma de operar. Y para cada una de esas etapas necesitamos gestionar el cambio. Me gustaría irme al primero, en donde es parar la caída. Muchos lo hicieron, muchos enviaron a sus colaboradores a casa, otros que tenían por el giro del negocio que quedarse en su casa, que quedarse en la oficina y continuar ahí, o inclusive ir a oficinas de clientes a dar servicios, ayudaron a los empleados y hubo una conciencia solidaria y un compromiso comunitario de las empresas en donde la mayoría cuidó de sus empleados, cuidó la seguridad de sus empleados. Otro importante fue ayudar a los líderes. Los líderes eran responsables de parar esta incertidumbre y en ocasiones eran los primeros que tenían incertidumbre de no saber qué iban a hacer. Ellos tienen que trabajar para no causar todavía más caos o más resistencia a esta situación y mantenerlo más en lo posible la productividad. Y al principio lo que vimos es que no sucedió así. Los líderes, por cierto miedo que también tuvieron ellos, triplicaron juntas, pidieron más reportes y eso no ayudó a la certidumbre. Entonces nosotros como gestores de cambio nos tocó ayudarlos con mecanismos, con lineamientos e inclusive con coaching. El coaching necesario para que trabajaran bajo estas nuevas condiciones, pero cuidaran la salud mental de sus colaboradores. Que tuvieran también una comunicación clara y que elimináramos esta incertidumbre desinformada y hablábamos las cosas con claridad con ellos. Si se iban a hacer cambios, alguna modificación en sueldos o algún tipo de modificación, hacerlos partícipes también a ellos, avisarles, notificarles y hacer un proceso de sensibilización con ellos, de que entendieran de las acciones que se están haciendo es por el bien común de todos y que es ahorita ahorrar un poco, pero para no quedarnos sin nada y seguir adelante. Ahí tuvimos que hacer muchas actividades para lograr sensibilizar a todos y tener una comunicación clara de lo que estaba pasando. Como punto número 2, que es en donde yo creo que la mayoría de las empresas estamos ahorita, es tener un liderazgo, tener una mejor situación y procurar tener como la operación es clave. Ahorita lograr salir adelante es lo que necesitan las organizaciones. Para ello tener un liderazgo honesto, en donde los líderes den claridad de lo que se espera de ellos mientras estamos en esta situación, ya sea que estén de manera remota, que estén en las instalaciones, necesitamos que con claridad les digamos qué esperemos de ellos. Ahorita que estamos en semáforo naranja, muchos están en home office, aunque algunas empresas ya comenzaron a regresar, la dinámica cambió, la mecánica de cómo vamos a regresar, qué es lo que se le quiere, si vamos a estar con tapabocas, si tenemos que llegar tomando temperatura,
Todo eso es importante también que los líderes nos hagan partícipes y nos digan lo que va a pasar y que es por un bien común. Todo ese proceso de sensibilización es muy importante. Otra cosa importante es que prioricemos las necesidades. Ayudemos a los líderes a que prioricen qué tiene que continuar para que logremos nuestros objetivos fijados y esos objetivos cuáles vale la pena rescatar y si hay que modificar algunos. También necesitamos que los líderes inspiren, pero sobre todo empoderen a los empleados, les permitan la autogestión y el trabajo por resultados. Y otro punto importante también es el equipo a distancia, es manejar a estos equipos, que sepamos exactamente cómo vamos a trabajar con ellos, establecer metas claras, empoderarlos, darles la confianza, tener empatía. Ya no se trata de llego a las 9 de la mañana y dependiendo de la hora que salga es mi nivel de compromiso. No, ya tenemos que cambiar esto, cómo trabajan los equipos. Medir el compromiso de otras maneras, trabajar por resultados, el administrar un equipo que no estás viendo, tiene que ser con empatía, con objetivos claros y generar este compromiso a distancia. También los canales de comunicación es algo muy importante. Algo que sucedió es que nos comunicábamos como podíamos, que si por correo, que si por una herramienta, si por otra herramienta, que si te mando un WhatsApp. Es importante también oficializar cuáles son los medios para estar yo al pendiente. Si no nos podemos perder de comunicación importante. Ahorita con la tecnología y las plataformas que tenemos, pues juegan un papel importante en esto y nos ayudan a mantener el negocio operativo a través de estas herramientas. Sin embargo, es importante que sepamos utilizarla, pero que hagamos oficialmente, si vamos a utilizar 1, 2, 3 canales, que no sean muchos, que sean los canales justos, que sean los oficiales y que sepamos cómo nos vamos a comunicar. Y como punto número 3, bueno, pues nos toca planear la nueva forma de operar. Yo he leído también mucho en redes sociales, gente diciendo que todo el mundo sabe lo que tenemos que hacer, todo el mundo opina qué tenemos que hacer, pero que realmente nadie sabe y que tenemos que dejar que esto pase y que ya las cosas se irán dando como se tengan que dar. Yo no estoy de acuerdo, como decía Cris hace rato, el futuro lo creamos nosotros. Entonces, analicemos qué estamos viviendo, qué nos está funcionando, qué podemos manejar y cómo podemos recuperarnos para salir de esta curva siendo todavía hasta más fuertes. Entonces, sí es un momento ahorita de hacer este análisis. No dejemos que esta nueva normalidad se establezca sola y que a ver cómo nos toca. No, o sea, seamos proactivos. Planteemos nuestra realidad una vez que pasemos la pandemia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo debería de ser? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a cambiar cada uno de nosotros? Esto no nada más en nuestro trabajo, sino también en nuestra vida diaria, ¿no? Estamos cambiando todos. Debemos tener una visión integral de lo que podemos hacer y cómo debemos hacer. ¿Qué vamos a hacer en los siguientes meses que todavía vamos a estar con semáforos? ¿Y qué podemos hacer todavía cuando ya se pase esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? Tenemos que tener un compromiso comunitario que depure y fortalezca nuestros modelos estratégicos de negocio. Tenemos que estar más centrados en la acción que en la planeación. Tenemos que ser muchísimo más ágiles. Esta pandemia fue un parteaguas. Ha sido doloroso, sí ha sido doloroso, pero vamos a reencuadrarnos para ver cómo nos reinventamos, cómo nos renovamos. Para ello hay que primero cuidar la salud de los empleados, la mentalidad de los empleados. Recuerden que nuestro recurso más importante son los empleados. Es por eso que debemos cuidarlos. Hoy, indudablemente, la productividad bajó por esta incertidumbre que tenemos. Vamos a ayudarlos a que se sientan seguros y cuidemos este distanciamiento social, pero que sea un distanciamiento social físico. Cuidemos que haya un acercamiento virtual. Veamos también el retorno seguro para aquellos que ya están regresando, que sea cuidado, que cubramos a nuestros recursos y replanteemos una forma de operar. Eso es importante. No se trata de hacer lo mismo, pero ahora a través de la videoconferencia. No vamos a hacer exactamente lo mismo por Zoom. No. Revisemos nuestros procesos, nuestras políticas, nuestros procedimientos
y veamos qué se puede optimizar, cómo podemos ser más ágiles, cómo nos podemos preparar con planes más flexibles que nos identifiquen lo que implican estos cambios. Veamos qué necesitamos hacer, pues seamos más flexibles. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que esos planes a largo plazo ya nos pueden ser tan efectivos. Entonces, seamos más flexibles, no nada más en la forma de operar y que las estrategias que tenemos que generar, sino también pensemos en que nuestros empleados, que sobre todo los que están en home office, ya tienen y viven otras circunstancias que nos tenemos que adaptar también a ellos. Tienen también unas circunstancias familiares en las que tenemos que ser empáticos con ellos y vamos adaptándonos de manera flexible a esto. Para esto es importante que nosotros coachemos a los líderes, sensibilicemos y comuniquemos claramente a todos los colaboradores de la organización para que tengamos un cambio que nos haga más fuertes. ¿Ok? Bueno, ahora me gustaría platicarles sobre los paradigmas que hemos roto, que nos dimos cuenta que el COVID cambió, que ya no va a ser lo mismo. Y esto es, hablando de paradigmas, las ideas, los pensamientos, opiniones, las creencias que tenemos y que asumimos como verdaderas o falsas, las asumimos de manera cotidiana y además casi siempre son compartidas con nuestro círculo, en donde de manera colectiva todos creemos que así deben ser las cosas y casi las ponemos con cincel en nuestras mentes. Y eso a veces no nos ayuda, no nos deja avanzar y nos limitan. Y cuando queremos cambiar un paradigma, pues nos provoca pánico y esto nos hace muy difícil cambiar. Tiene que pasar algo muy fuerte para que nosotros podamos aceptar un paradigma de manera rápida. Y esta situación, esta pandemia, sí nos movió paradigmas y me gustaría comentar algunos. El primero que vamos a platicar es el del home office. Si me ayudan, el home office, esta fue importantísimo. ¿Cuántas empresas no tenían ya su plan de hacer home office y lo tenían pensado, llevan 2 años pensando y no lo hacían? Tenían cierta resistencia a implementarlo, ya sea por desconfianza, por miedo a perder el control. No, nos ponen miles de pretextos, pero con esto no nos quedó otra opción más que implementarlo. Y fue una consecuencia, no fue algo planeado, por lo que es que importante que analicemos cómo va a continuar o qué es lo que vamos a hacer. ¿Hace sentido que regresemos a la oficina? Esto fue un experimento de trabajo a distancia no planeado y muchos no lo deseaban. Y no nada más los líderes, muchos colaboradores tampoco lo deseaban, pero hoy cambió nuestro paradigma. Aprendimos que nos ayuda a reducir costos, nos puede ayudar a ser más eficientes. Muchos trabajadores ya se acostumbraron a eliminar este viaje diario, el tráfico, y nos da un poco más de calidad de vida, más tiempo de calidad de vida. Y por eso es probable que las expectativas del teletrabajo aumenten, que muchas empresas ya no regresen. Y por eso es importante que también veamos cómo va a ser nuestro lugar de trabajo a futuro. Hay que pensar en formatos más flexibles, menos oficinas, menos escritorios asignados, pensando más en lugares colaborativos, menos salas de juntas, más espacios para videoconferencias y ayudar a los empleados, para los que se van a quedar en su casa, para que trabajen más cómodamente. Yo también vi en muchas publicaciones empleados agradeciendo a sus empresas porque les regalaron una silla. Entonces decían, no, pues qué gasto, ¿no? En realidad a la larga, las empresas van a dejar de rentar pisos enteros de oficina y aparte todos los gastos que implica que estén en la oficina es realmente un gasto fuerte. Entonces esa silla no es nada comparado a lo que se están ahorrando. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿hace sentido que regresemos? Es importante que hagamos este análisis de una manera objetiva de qué es lo mejor para el negocio, para el empleado, bajo un esquema ganar-ganar, y además también pensar en el bien de la ecología y el bien de la sociedad. ¿Qué conviene? ¿Continuar home office? Muchas empresas lo van a hacer. Me gustaría ahora pasar al siguiente, nos lo va a platicar Cris. Cris, ¿estás ahí? No te escuchamos.
Ok. Hacemos paciencia Sí. tantito, ahorita se conecta. Sí. Bueno, empiezo. Vamos a desaprender para aprender. Eso fue también muy importante. Como les decía, tenemos los paradigmas metidos en la cabeza y nos cuesta mucho trabajo, cosas que aprendimos y que no, yo así lo hago y así me acostumbré y ya no lo quiero mover. ¿Cuántas cosas no aprendimos y que tuvimos que hacerlo de una manera fuerte? Nuestros modelos mentales, que siempre son bien consistentes y resistentes al cambio porque es parte de nuestra naturaleza, y ahora con este nuevo entorno se modificaron y vimos que sí lo pude hacer. Yo los invito a todos ustedes a que reflexionen un poco de qué yo no hacía antes y ahora ya lo hizo y no estuvo tan difícil. Y esto no nada más en el ámbito laboral, sino también en el personal. Esta pandemia nos ayudó a esto, a desaprender y a aprender. Cosas que yo decía nunca en la vida lo voy a lograr hacer, nos ayudó. ¿Ok? Bueno, me gustaría hablarles también del siguiente paradigma en trabajo de equipos virtuales. Este lo estábamos platicando, pero es muy importante. Esta gestión no es nada más, los tengo a distancia y me voy a hablar con ellos por medio de una plataforma como esta, sino que fue un cambio de mentalidad e incluso de las operaciones cotidianas. Estos equipos virtuales requieren un estilo de gestión diferente. Simplemente no te sientas, te reúnes y hacemos lo mismo, ¿no? Ya estamos haciendo algo diferente. En un principio nos costó trabajo, había juntas que ponían las 9 de la mañana para ver que sí me desperté y entonces voy a estar trabajando y quiero mi reporte en la tarde. No, ya pasamos este paradigma y ya tuvimos la confianza a nuestro equipo, les pasamos la capacidad de autogestionarse a ellos. Confiamos a la distancia, inclusive con nuestros propios compañeros de trabajo. No necesito estarlo viendo para saber que él está trabajando lo que le toca. Tuvimos que aprender a trabajar de esta manera. Cumplimos ya con base en resultados, nos miren con base en resultados y no con base en horarios. Si continuamos con esto, si logramos romper este paradigma, podemos ver los beneficios que ahorita, si queremos aumentar la productividad, que como les decía, por la situación, esta productividad bajó, lo mejor es dejarlos en esta situación, porque hacerlos regresar ahorita, si puede ser como todavía esta incertidumbre, este miedo, no nos va a ayudar. Entonces, continuar en trabajar en equipos virtuales nos va a ayudar también a reducir este estrés, y a un futuro nos va a ayudar a reducir los riesgos laborales, a obtener otras ventajas como los que decía, que menos gastos, ayuda a cuidar el medio ambiente y además nos va a fortalecer como equipo. Es muy importante porque nos va a dar mayor calidad de vida, lo que vamos a tener colaboradores menos estresados. Entonces, muchas empresas van a seguir trabajando en equipos virtuales, pero como les decía, no es me conecto con ellos y los estoy checando continuamente. Es un cambio de mentalidad que se necesita y que estamos logrando. El siguiente, que es el liderazgo, si me ayudan con la siguiente, les voy comentando, el liderazgo. Bueno, este es un cambio fuerte. Necesitamos que los líderes ahora tengan un cambio de manera de pensar, de gestionar, que sean líderes más versátiles, en donde están redireccionando sus estrategias y sus sistemas. Ya vamos a hacer sistemas que sean más sostenibles, que sean preventivos, estrategias en donde prioricemos también la asistencia y la seguridad de las personas, y la colaboración, no nada más con nuestros colaboradores, sino también que cuidemos a nuestros. Tenemos también que cambiar los paradigmas, ¿no? Confiar en estos modelos de autogestión, en el trabajo por resultados, pensar en horarios flexibles,
mantener la salud emocional del empleado y ser muy empáticos. O sea, tenemos que ser más empáticos que antes porque las condiciones de nuestros colaboradores cambiaron y muchas condiciones que antes podíamos tener, el día de hoy ya no las controlamos, pero sí tenemos que darles ese espacio, darles esa empatía y darles esa autogestión. Ya no nada más son las habilidades de nuestros empleados, sino también sus características ambientales nuevas que tienen. Mucho hemos hablado de se nos puede colar por ahí el hijo en una reunión, se nos puede ir la luz, pueden pasar muchas cosas. Tenemos que tener esa empatía y cambiar el chip de cómo vamos a liderar. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué quiero de mis colaboradores? Les costó trabajo, pero el día de hoy ya hay muchos líderes que rompieron este paradigma y que ya están trabajando de esta forma. El determinar el nivel de supervisión, pero el necesario. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a transmitir los mensajes a ellos? Ya cambió nuestra manera de comunicarnos con ellos, cómo los gestionamos, cómo manejamos sus resistencias. Ya no es lo mismo, va a tocar mi puerta y va a hablar conmigo, no. Ya tenemos que tener un contacto, eso también ha pasado, hay una mayor comunicación, hay gente que me dice, hablo más con mi líder ahora que antes, porque ahora sí está como más al pendiente. Y mucho ha sido labor de gestión el cambio, el ayudarlos a hacer este cambio de chip a los líderes. Y si hay algunos que todavía estén en eso, pues es una oportunidad para nosotros, el ayudarlos a que identifiquen y manejen estos equipos y a sus colaboradores que los apoyan. Ahora, no vamos a poder prevenir otras epidemias o alguna otra crisis que se nos vaya a presentar. Por eso es que es importante liderar pensando en que en cualquier momento algo puede pasar. Tenemos que cuidar la salud física y mental de los empleados, porque son nuestras piedras angulares, y también como líderes cambiamos. ¿Ok? Y nos vamos al siguiente. Nuevas habilidades. Van de la mano de desaprender y aprender, pero ahora, para todo el tema de perfiles en recursos humanos, van a cambiar, o sea, están cambiando. Ya vamos a necesitar nuevas habilidades que generemos nuevas cosas, y eso nos lo dio la pandemia. Ahora, después de la pandemia, como dice Darwin, si las especies que sobreviven son las más fuertes, no las más inteligentes, sino son las son las más inteligentes, no las más fuertes. Las más inteligentes son aquellas que se van a adaptar mejor al cambio. Entonces, lo que necesitamos es identificar cuáles son esas nuevas habilidades que tenemos que solicitar a nuestros colaboradores, cuál es el talento. Ya no nada más es que si tienes la certificación o qué carrera, sino ya vas a tener nuevas habilidades. Por ejemplo, de comunicación, habilidades de comunicación que generamos a partir de la pandemia. Esta comunicación por medios digitales cambió. No es lo mismo antes que eras un gran orador y te parabas y hablabas y tú gesticulabas. Ahora ya tienes que ser un buen comunicador por mensajes de WhatsApp en donde tienen que ser breves, concisos, pero claros y completos. Las habilidades de autocapacitación también van a ser básicas, de trabajar por resultados, de flexibilidad, agilidad, creatividad, sentido de innovación. Algo importante también va a ser la automotivación, que es saber cómo yo me voy a motivar solo para hacer mis tareas diarias, y autorregularnos, que creo que va a ser, que es la más difícil, el saber cómo administro mi tiempo y cómo administro mis espacios, pero es algo que hemos aprendido en el transcurso de estos meses que hemos estado en confinamiento. Y depende mucho del giro de la empresa y de las funciones que realizas, cuáles son estas nuevas habilidades que ganamos y que aprendimos. ¿Ok? Pero sí, también los invito a reflexionar en esto, ahora que regrese, que hice una nueva normalidad, ¿cómo soy? ¿Soy la misma persona o cambié? Y muchos de nosotros hemos cambiado mucho. Y por último, el último paradigma es decíamos, transformación digital. No, hoy ya es la columna vertebral digital, porque el coronavirus aceleró la transformación digital de una manera que no teníamos prevista. Yo leí un artículo que decía que se logró en 3 meses planes que se tenían a 3, 5 años. Y esto fue impulsado por la pandemia.
en un escenario diferente, los líderes esperaban que esta tecnología fueran poco a poco haciéndose y no, ahora ya vimos que sí nos ayuda la tecnología en nuestro trabajo diario y algo que no, como gestores de cambio nos ha costado mucho trabajo es que la gente aprenda a confiar en dejar mi información en la nube o dejar mi información en un servidor y eso se aceleró y la gente vio que no era tan fuerte, que no va a pasar nada y que al contrario, vincular estos datos en otros servidores, en otros espacios, no, me fue fácil, me ayudó y que no es un riesgo. Sí se trabajó, muchos tuvieron que trabajar en minimizar estos riesgos de una manera acelerada para que fuera más efectiva, pero ya no dependemos de un lugar de trabajo para poder seguir operando. Ahora ya podemos tener diferentes puntos de acceso a raíz de esta pandemia. Y pues como decía, no sabemos cuándo va a acabar eso, pero es importante que los líderes y los colaboradores estén preparados para manejar este futuro digital que ya estamos en él y tengamos en cuenta la innovación a través de estas alianzas y las tecnologías como propuestas de valor al negocio. Esta no nada más en nuestra vida laboral, sino también en lo personal, no queremos salir. Entonces, ¿cuántas aplicaciones nuevas bajamos al teléfono? ¿Cuántas cosas no se movieron de una manera acelerada y vimos que sí podemos hacerlo? Ok, antes de pasar a lo que sigue, yo quisiera invitarlos a todos ustedes, a que nos repensemos como personas, como empresas y como sociedad. Si bien es una tragedia lo que pasó, que tratemos de rescatar los aprendizajes que nos está dejando esto y que los siguientes pasos sean planeados bajo un análisis objetivo, no tratar de regresar como estábamos antes y que la famosa nueva normalidad no sea lo más parecida a la antigua normalidad, sino hagamos lo mejor, podemos. Y ahora me gustaría ver si Chris nos puede ayudar con los slides. Claro. Sí me escuchas, ¿verdad, Marta? Sí, adelante. Muy bien, gracias. Gracias, Marta. Bueno, pues pasemos a un ejemplo muy claro de lo que estamos viendo con esta contingencia y retomando las palabras que nos comenta Marta sobre que repensemos realmente lo que estamos aprendiendo en este contexto. El ejemplo es el sistema de salud. Veamos cómo diferentes silos trabajando para atender al enfermo, al paciente. Diferentes hilos, ya sea si tú trabajas en el gobierno, vas al ISSSTE, si trabajas en Pemex, directo al hospital Pemex, en IMSS, etc. Diferentes hilos trabajando y cada uno de ellos teniendo información separada y para nada alineado con el resto de los otros hilos. Vemos cómo trabajamos e incluso retrabajamos y reprocesamos la información en caso de que un trabajador o una persona que no tiene acceso al seguro social se enferme. Vemos cómo tiene que ser transferido en caso necesario de un sitio a otro hasta que es atendido. Ahora con el COVID estamos cambiando realmente la forma de pensar. Estamos cambiando y ver realmente que lo importante aquí no son los procesos independientes de cada uno de estos sistemas, sino que ponemos a la persona realmente, al paciente, en el centro de los esfuerzos. En muchos países se tienen centralizada la base de datos de las personas, de los ciudadanos, sin importar si trabajan en una institución privada, si en ese momento no tienen trabajo o trabajan para el gobierno, etc. Lo importante aquí es trabajar centrados en la persona y en el ser humano. Estamos viendo, como comentó Marta, cambios en el liderazgo. Necesitamos un liderazgo que sea flexible, que sea ágil, pero sobre todo que ponga en el centro al empleado. No solo eso, sino en todos los niveles estamos viendo realmente un cambio hacia poner al centro al cliente, al paciente, a la persona, y en este caso nosotros también estamos trabajando para mejorar individualmente.
Nuestro modelo de negocios debe de ser holístico, debe ser integral, y ese es uno de los aprendizajes, además de todos los que vimos, de cómo deberíamos gestionar el cambio. No nos enfocamos solamente en el cambio por proceso, en el cambio por plataforma, sino específicamente cómo va a estar impactando a la persona en todos los niveles. Pues con esto queremos agradecer mucho y queremos dejar un espacio previo para dejar abierto hacia una sesión de preguntas y respuestas que Marta y un servidor vamos a estar contestando. Bueno, tenemos un comentario de Guadalupe que nos comenta que no todas las empresas van a hacer home office, que no es al 100% viable y que no están preparados. Sí, hay mucha cultura que se requiere implementar. Sin embargo, esto sí fue un parteaguas que va a empezar. Y aunque va a empezar de manera lenta, yo confío en que a la larga todas las empresas empiezan a meterse en este esquema, porque ya va a ser una tendencia. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, comentario. ¿Qué rol jugamos los agentes de cambio para acelerar el proceso de la nueva normalidad? Es muy importante. Para empezar hagamos este link en donde los líderes tomen definiciones, pero que la bajemos de la manera adecuada a las personas. No es lo mismo, me siento yo y defino esto solo y luego mando un correo. Tenemos que hacer también un proceso de gestión del cambio, en donde hagamos cierto coaching al líder para que tome las mejores decisiones, como les decía a ustedes, que sea de la mejor manera, buscando lo mejor para la organización, lo mejor para los colaboradores, para la sociedad, y trabajemos con ellos en cómo va a ser este proceso para que logremos esta aceptación. Entonces, sí es un importante papel el que jugamos como agentes de cambio para lograr este cambio que va a ser de manera gradual, pero que tenemos que ayudarlos a sobrepasar esto. Tenemos otra pregunta de Carolina. ¿Cómo crear cultura siendo que el trabajo remoto será un 50% en líneas generales y ya no estará un 100% en la oficina? Ese es otro punto muy importante. Tenemos que ayudar a nuestros líderes a generar este sentimiento de pertenencia de nuestros empleados. Y son nuevos modelos de cultura organizacional, porque el que yo no esté en una organización no me hace que no sea parte de ella. Entonces, sí tenemos que trabajar en cómo vamos a generar esta cultura, cómo tenemos que hacer, cómo el empleado tiene que sentir esta pertenencia sin estar en la oficina. Otra pregunta. Me gustaría agregar también que una forma de sensibilizar y trabajar en la cultura justamente es creando canales para que nuestros líderes escuchen activamente a los empleados, a los colaboradores. De esa manera vamos a poder crear una sensibilización. Cuando escuchamos activamente lo que sienten ahora al trabajar desde lejos, en casa, algunos de ellos han adaptado de mejor manera a esta forma de trabajo, algunos de ellos no les gustaba más trabajar de forma física en las oficinas. Es importante sensibilizar de ambas maneras, crear canales de retroalimentación y comunicación para que no sea solamente una gestión del cambio top-down, sino también bottom-up. Es decir, aquí, como regresamos, el modelo holístico donde ponemos en el centro al colaborador. Ok, también tengo una pregunta en privado. ¿Cómo deben de ser los agentes de cambio? Bueno, los agentes de cambio, muchas empresas ya tienen seleccionados estos agentes de cambio. Hay que revisar con ellos estas nuevas habilidades que tienen que tener ahora con estos equipos remotos. Los agentes de cambio tienen que tener una buena relación con los altos niveles, porque finalmente son los que van a estar ayudándolos a realizar este proceso de cambio. Entonces, sí tenemos que fortalecer a nuestros agentes de cambio para que lleven a cabo esta labor importante.
Ok. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo mantener la cercanía con los colaboradores cuando anteriormente era presencial? Sí, yo he visto muchas empresas que hacen este tipo de actividades. Ya no nada más hacemos reuniones de seguimiento, reuniones, sino muchos líderes se han acercado a sus colaboradores, una llamada en determinado tiempo para preguntarles cómo te sientes, cómo estás llevando esto. Eso de verdad que nos está acercando bastante. Hay empresas que me han dicho, yo hablo más con mi líder que antes. También han creado muchos eventos que han sido muy, muy buenos, en donde juntamos a un grupo y vemos qué les está funcionando, qué no les está funcionando. Escucharlos es muy importante. Y los reuniones que vean dos enfoques, tanto de la operación como también de la integración. Tenemos una pregunta más. ¿Cuáles son los retos generacionales a los cuales nos enfrentamos? ¿Hacia dónde se transforman los modelos de gestión del cambio? Pues los retos generacionales, este también es uno de los paradigmas. Mucha gente le costaba trabajo entrar a este tipo de herramientas y creo que hoy ya las dominan, pero era de los principales retos, ¿no? El entrar yo, ¿dónde le pico para que yo pueda proyectar o qué hago? Y son cosas que hemos estado venciendo. Y además, otro tema importante también, la información que se comparte. Eso fue otro reto que fue muy grande y que estamos venciendo. El tener la información fuera de nuestras computadoras era aterrador para muchos y ahorita lo estamos logrando. Y los modelos de gestión del cambio, pues no nada más modelos de gestión del cambio. Yo creo que los modelos también tienen que irse volviendo poco a poco más ágiles. Como les comentaba, ya no podemos darnos el lujo de tener una planeación larga y proyectos que duren tanto tiempo porque no sabemos qué va a pasar. Creo que una tendencia que va a continuar, porque ya inició, es todo estos modelos, estos esquemas ágiles. Eso no sé, Gris, si te contesté. Concuerdo mucho contigo, Marta. De hecho, yo creo que uno de los puntos fundamentales es que anteriormente estábamos acostumbrados como gestores del cambio a tener un estado actual, un estado de transición y un estado futuro. Y ahora nos damos cuenta que de manera muy rápida el estado que era futuro ya ahora ya es el estado actual y el estado pasado incluso. Realmente estamos viendo un cambio acelerado donde en lugar de mantener pues un plan de estado de transición, estado futuro, debemos de mantener un cambio, pero a nivel cultural. Es decir, que la empresa esté realmente permeada de que vamos a estar en constante cambio, sobre todo a partir de ahora, y por lo tanto tenemos que convertir en un modelo más de proceso en lugar de proyecto. Muy bien. Ahora, algo importante también, Recursos Humanos empezó también con todo este tema de los niveles de satisfacción de los colaboradores a generar arquetipos. Tenemos los diferentes arquetipos. El día de hoy estos arquetipos cambian. Ya tenemos que conocer a las personas de una manera diferente a nuestros colaboradores de una manera diferente. Antes lo teníamos a nivel generacional, en donde decíamos, bueno, de tal a tal edad, de tal a tal edad. Ahora también hay que considerar su situación fuera de la oficina, ¿no? Entonces estamos creando nuevos arquetipos y tener esta cercanía con los colaboradores nos va a ayudar a todo esto, a enfrentar todo esto. Ok, pues si no tenemos más preguntas, me gustaría pasar el micrófono para que nos ayuden con el cierre. Con mucho gusto, Marta. Cristian, muchas gracias. Gracias a todos por su participación, preguntas muy interesantes. Si yo me imaginara un webinar dentro de 2 o 3 años que me dijera, ¿se acuerdan que tomamos un webinar en la ACMP México hace 3 años y nos decían que el cambio va a ser más acelerado y que llegó para quedarse?
y ahora resulta que tenemos que regresar a como estábamos hace 5 años. Lo que quiero decir con esto es que todo puede suceder. Y con esto que nos comentan Cristian y Marta, creo que una actitud muy importante es mantener una mente abierta para poder seguir ajustándonos, como dicen en el básquetbol, tener cintura para poder cambiar de postura, poder bajar a defender, subir, a atacar y anotar. Pues nuevamente muchas gracias y reiterarles la invitación a que se unan a la asociación. Quédense cerca de nosotros, estamos produciendo nuevos webinars que esperamos que sean de su interés y agradecemos también el patrocinio de Acnobus, de 8.1 especialmente, de Un Día Extra. Gracias por su patrocinio y nuevamente gracias a todos. Que tengan muy buena tarde.